fecha estimativa del nacimiento de Cristo marca una nueva era. Por lo tanto, como gran acontecimiento es el nacimiento, vida, predicación, muerte, pasión, muerte en la cruz, resurrección y ascensión al cielo de Jesucristo, la predicación de los apóstoles y las persecuciones. Podríamos añadir también la conformación del Nuevo Testamento, ¿no? en este primer siglo. Es hasta el año, estamos hablando hasta el año 100, ¿no? Obviamente que estos pequeños detalles que ponemos en cada uno de los siglos son resúmenes muy grandes, ¿no? Para que tengamos una idea sencilla. Son muchas cosas las que suceden y a veces tampoco encajan exactamente en un siglo porque pueden tomar parte de otro siglo. Esto lo digo como aclaración. La vida fluye y no todo sucede encasilladamente. En 100 años suceden unos acontecimientos y en los 100 siguientes otros distintos. Pero bueno, nos interesa la idea general, ¿no? Y en cuanto a los padres de la Iglesia, tenemos ya los llamados padres apostólicos. En el siglo I se conforma el Nuevo Testamento, los apóstoles predican, algunos escriben cartas, discípulos de los apóstoles también escriben evangelios, pero ya empezamos a tener los primeros escritos que no conformarán el Nuevo Testamento, pero que sí que nos ofrecen pues, los primeros testimonios de una iglesia antigua, escritos que no son del Nuevo Testamento y personajes relevantes de la Iglesia, sobre todo obispos que escribieron y dieron un testimonio de la fe. Entonces, a este primer grupo de escritos y de padres de la Iglesia los llamamos padres apostólicos. Son ya padres de la Iglesia. Están en la época apostólica y posapostólica, posterior a los apóstoles. Y como dato del mundo que hemos llamado así, obviamente va a ser referido al Imperio Romano. El Imperio Romano está regido, como la palabra lo dice, y no desde hace mucho tiempo, en este siglo I llevaba unos pocos años, que era... los romanos conformaban un imperio, en lugar de república romana era imperio romano, y son estas dinastías Julio, Claudia y Flavia de emperadores, ¿no? Emperadores, la mayoría muy cuestionables, muy tiránicos, que nos llevan también, y volvemos en el siglo I a la columna de la Iglesia Católica, al comienzo de las persecuciones, ¿no? En la gran persecución, por ejemplo, de Nerón, sería pues, un comienzo ya a gran escala de las persecuciones del cristianismo por parte del Imperio Romano. Vamos entonces con el siglo II, ¿no? Ya entonces pasamos esa época más cercana a la vida de Jesús y la época de la predicación de los apóstoles, y ya en el siglo II nos encontramos una iglesia que tiene que subsistir ya sin la presencia de los apóstoles, ¿no? Es un momento difícil. Tenemos que se consolida lo que es el papel de los obispos al frente de cada uno de las comunidades, se consolida la responsabilidad del obispo de Roma, del Papa, que llamamos actualmente, y tenemos, ahí pone la palabra gnosticismo, ¿no? En el siglo II, estamos en el siglo II, gnosticismo, comienzan ya distintas explicaciones del mensaje de Cristo que no son acordes al mensaje transmitido
por los apóstoles. Es lo que llamamos las herejías, ¿no? O los heterodoxos, es decir, los que no tienen una doctrina correcta. Ortodoxo es lo que es la doctrina correcta y heterodoxo una doctrina incorrecta, ¿no? Por lo tanto, es un siglo de explicación cristiana gnóstica que en muchos grandes heresiarcas se llaman porque son como iniciadores de una herejía, pues empiezan a explicar pues de un modo que la Iglesia tiene, digamos, que combatir, ¿no? Argumentativamente, para que la fe no se desvirtúe. Vamos, en ese mismo siglo II, a hablar de unos padres de la Iglesia que defienden la fe y escriben en lengua griega, son los apologistas griegos, y tenemos a San Ireneo de León como el principal padre de la Iglesia de esta época. Y luego, en el mundo, tenemos la dinastía antonina. Es el apogeo del Imperio Romano. Son grandes emperadores, extienden al máximo las fronteras del Imperio Romano. Pasamos al siglo III, vamos a ir un poco más rápido porque se trata solo de una visión general. El arrianismo, un señor llamado Arrio, inicia pues, una nueva herejía sobre Jesús, diciendo que era un dios de segundo nivel, y esto ocasiona un gran problema en la Iglesia Católica. También es una época de grandes persecuciones, como la de Decio, y luego ya al final del siglo o comienzos del siglo siguiente la de Diocleciano, ¿no? Estos emperadores se habían pues, propuesto acabar directamente con el cristianismo. En la columna de los padres de la Iglesia, en este siglo III, tenemos ya como distintas tradiciones o estilos de vivir y de explicar la fe. En la zona asiática, estamos hablando más o menos de lo que es Oriente Próximo, no lo que actualmente entendemos por Asia. África, tampoco hablamos del todo del continente africano, sino que es una provincia del Imperio Romano en la zona de Túnez, del actual Túnez, que se llama África proconsular, y ahí se vive también la predicación, la fe, de un modo concreto. Y luego tenemos también la zona de Alejandría, una ciudad muy importante en lo que actualmente es Egipto, que bueno, pues tiene su expansión y su desarrollo y su explicación propia de la fe, y salen de esas zonas pues padres de la Iglesia que explican la misma fe católica pero con matices distintos. Siglo III, ¿qué sucede con el Imperio Romano? Entra en crisis el Imperio Romano. Si el siglo II era el del apogeo, el siglo III es el siglo en que entra en crisis. Nos vamos al siglo IV y tenemos los primeros concilios ecuménicos. Se empieza a explicar, digamos, se empiezan a reunir los obispos del mundo para tratar cuestiones difíciles sobre la fe y la vida de la Iglesia. Son los concilios ecuménicos. Y entonces tratan en este siglo los temas relativos a la Santísima Trinidad. Está el de Nicea y el de Constantinopla. Y también empieza el monacato, se extiende este gran fenómeno de los monjes. ¿Por qué? Si nos vamos a la columna del mundo, vemos que hay una era constantiniana inaugurada por el emperador Constantino y que hay un edicto de Milán. Ese edicto de Milán lo que dice es que el cristianismo ya va a ser una religión permitida en el Imperio Romano. Se acaban las persecuciones, ya no hay más persecuciones. Habrá alguna persecución, ¿no? Después, pero sería un poco más complicado explicar eso. Pero ya oficialmente la religión cristiana está permitida.
y a veces favorecida. Por lo tanto, en la época esta ya los cristianos pueden vivir ya tranquilamente sin ese temor a que en algún momento les vayan a perseguir. Entonces el cristianismo se relaja al no haber persecución y los que quieren tener una vida más fervorosa pues deciden alejarse del mundo y eso es el monacato, ¿no? Padres de la Iglesia de esta época tenemos a San Atanasio y a los padres capadocios, ¿no? Nos vamos al siglo V, no hace falta que nos quedemos con todas las ideas, es una visión panorámica. En la Iglesia tenemos el concilio de Éfeso y de Constantinopla. Si en el siglo anterior hablaban de la Santísima Trinidad, en este siglo hablan más sobre Jesucristo, también en los siglos siguientes, ¿no? También hay alusiones al Espíritu Santo, pero son los grandes problemas de estos siglos. Los padres de la Iglesia de este siglo V, San Agustín y San León Magno. Y en el mundo suceden las invasiones bárbaras con las cuales caerá el Imperio Romano. Estamos pasando en la zona de Occidente de varios siglos de Imperio Romano que domina toda esa región, haya unas invasiones bárbaras del norte que van a destruir el Imperio Romano en toda la zona de Occidente. Y esto sucede en este siglo, ¿no? El siglo V sería el de las invasiones bárbaras y queda solo la estructura del Imperio Romano en Oriente. Vamos al siglo VI, es el concilio de Constantinopla II, no nos vamos a detener más. Como padre de la Iglesia tenemos destacado a un papa, San Gregorio Magno. En el siglo V tenemos también a un gran padre de la Iglesia que es papa, hemos aludido a él, San León Magno. Y lo que sucede en este siglo a nivel del mundo donde se expandía el cristianismo es en Occidente van creándose reinos germánicos, ¿no? Está el reino visigótico, está el reino franco. Los bárbaros que han invadido el Imperio Romano se van repartiendo las zonas del Imperio Romano de Occidente. En Oriente pasa algo distinto. Se consolidan los restos del Imperio Romano en un nuevo imperio llamado bizantino, ¿no? Que cobra auge, cobra fuerza. Vamos al siglo VII y ya estamos acabando la época patrística. Con el concilio de Constantinopla III se concibe que ya se acaba la época de los padres de la Iglesia en la zona occidental con un santo padre español, San Isidoro de Sevilla, ¿no? Se considera el último padre de la Iglesia de Occidente. Y es el siglo del nacimiento del Islam y también en el que la capital del mundo, que ya todos sabemos que era Roma, la capital del mundo, bueno, ahora ya va a ser definitivamente y con una fuerza grande en este siglo Constantinopla, como capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Del Imperio Bizantino. Y concluimos ya con el siglo VIII, esto ya pues es apenas se le puede llamar casi época de los padres de la Iglesia, pero se considera que aún hasta San Juan Damasceno, en la zona de Oriente, estamos, ya sería el último padre de la Iglesia, San Juan Damasceno de la zona oriental. Por lo tanto, ya se acaba la época patrística. Es una época con este concilio de Nicea II, en el que ya también se cierran los temas estudiados por los obispos en los concilios ecuménicos sobre las cuestiones fundamentales de la fe. Este es sobre los iconos, ¿no? o íconos. Y luego tenemos la expansión del Islam. En este siglo ya se expande el Islam. Sabemos por lo que actualmente es España, por el norte de África, por Arabia, y es contenido en Francia por Carlos Martel. Y bueno, ya se surge
un mundo nuevo para la Iglesia, que será ya una época escolástica, ya con Carlomagno sería otra cosa distinta y ya se ha acabado nuestra época de los padres de